En su pantalla, en la parte inferior, pueden encontrar el icono de un globito. Si le da un clic, ahí puede elegir el idioma de su preferencia. De nuevo, les agradezco por estar aquí en nuestra segunda sesión de nuevo Rutas de la Incidencia en México. Es de nuestro interés conocer de mejor manera cómo se desarrolla la política en México, cuáles pueden ser los impactos y los recursos que podemos usar para promover y modificar las políticas públicas en México. Mi nombre es Guadalupe de la Cruz, soy parte de la organización American Friends Service Committee y Semillas de Resistencia. Soy de origen y padres mexicanos y activista aquí en el sur de la Florida. Agradezco a las compañeras de las organizaciones convocantes en sumar esfuerzos conjuntos con interés que las formas de la vida, tanto en México como aquí en los Estados Unidos, sean las óptimas para nuestros y nuestras familias. Les acuerdo que tendremos un diálogo abierto para preguntas, por lo cual agradecemos mucho a nuestra invitada Rita Robles, defensora de derechos humanos, por asistir y participar con nosotros. Agradecemos de nuevo que hayan tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y damos inicio a la conversación, pero antes de eso presentar a la compañera Rita Robles, que estudió la maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cuenta con la especialidad en Migración Internacional por el Colegio de Frontera Norte. Es licenciada en Derechos y una licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM. Desde hace 17 años se dedica a la defensa y la promoción de los derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de las personas migrantes y refugiadas en México. Actualmente trabaja en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba como un enlace para la incidencia. Cuenta con amplias publicaciones y ponencias, entre ellas Derechos Laborales para la Población Migrante en México, Más Reforma, Mejor Trabajo, Red de Mujeres Sindicalistas, recomendaciones emitidas a México por el Comité DESC a favor de la población migrante y refugiada, la intervención de los Estados Unidos en la frontera sur de México, la presidencia de Trump en Estados Unidos, de la indignación a la incertidumbre. De nuevo, muchas gracias, Rita, y bienvenida. Y los demás compañeros, si tienen alguna pregunta, por favor de pedir la palabra y iniciamos. Adelante, Rita. Gracias, Guadalupe. Pues buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Y bueno, yo espero que esto que les voy a compartir sea de su completo interés y de su completa utilidad para las estrategias que se están planteando como organizaciones y colectivos. Me voy a permitir compartir mi pantalla y trabajé una pequeña presentación que creo que nos puede ayudar un poquito. Me dicen, por favor, si ya ven si ya la ven. Sí, ¿verdad? Bueno, yo acá ya la estoy viendo, pero díganme ustedes. Sí, Rita, la podemos ver. Gracias. Bueno, atendiendo como a las peticiones que me hacían y sugerencias las compañeras para poder tener esta charla con ustedes, bueno, tomé muy en cuenta las inquietudes que de pronto puedan tener desde allá sobre cómo hacer incidencia acá en México, pensando de pronto que pues ya estamos como que muy lejos y a lo mejor pueden ustedes pensar que están desvinculadas, pero pues esto no necesariamente es así, ¿no? Entonces, bueno,
Si consideramos que la incidencia es una forma de hacer presión, yo creo que la presión se puede hacer desde donde estemos, no importa el lugar geográfico. A final de cuentas el interés genuino que nos une es el de mejorar derechos o circunstancias de las personas que se quedan en México o de las personas que pueden llegar a regresar al país, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo les pongo acá un par de definiciones, en realidad como para abrir boca, pero habrá miles seguramente de definiciones sobre los procesos de incidencia, ¿no? Y pues a final de cuentas de lo que se trata es de incidir en la voluntad política de quienes son nuestros representantes o los tomadores de decisiones en nuestros países, ¿no? Porque yo también sé que ustedes desde allá, desde el trabajo que hacen de base con las comunidades mexicanas y de otros países, tienen mucho trabajo de lobby con el Congreso local y a lo mejor en otros espacios más a nivel federal, ¿no? Entonces, bueno, yo planteo el tema de la incidencia como parte, pues es una parte inalienable de la democracia, ¿no? La incidencia lo que nos hace es darnos voz de alguna manera a la ciudadanía, ¿no? Que se puede traducir, si bien a través del voto, eso en un ejercicio dependiendo de cada cuando elegimos un presidente, un representante del Poder Ejecutivo, pero que no se acaba ahí, ¿no? Yo creo que una de las cosas que como ciudadanas, ciudadanos de pronto perdemos de vista o creemos más bien que con la emisión del voto ya estamos haciendo participación política o que es la única forma de hacer, ¿no? Sin embargo, está toda la gama que nos presenta la participación ciudadana para poder incidir, ¿no? O sea, el voto es un primer paso, o sea, digamos, es lo que nos legitima para reclamar, sobre todo cuando votamos por la persona que está en el poder. Y la participación pues se traduce en nuestra acción, ¿no? Es un aspecto central y es un mecanismo que nos empodera además, ¿no? Porque el participar como ciudadanos, ciudadanas, lo que implica es que también tenemos un conocimiento, pues por lo menos de nuestros derechos, o en principio, hay un dicho que a mí me gusta mucho en este tema de defensa de derechos humanos, que dice que nadie defiende lo que no conoce, y derecho que no se defiende es un derecho que se pierde, ¿no? Entonces de ahí la importancia de conocer nuestros derechos, sea el lugar en el que estemos, porque aunque no tengamos papeles, seguimos teniendo derechos porque pues somos personas, somos seres humanos y nos protegen una serie de normas, ¿no? Sin importar la situación migratoria en la que nos encontremos, ¿no? Entonces, bueno, es un mecanismo que empodera, es un mecanismo que nos hace participar y ser escuchadas, ¿no? Y además, bueno, con la participación ciudadana estamos ejerciendo una serie de derechos, ¿no? Que es nuestro derecho, por un lado, a la información, conocer nuestros derechos, cuáles son las rutas que tenemos, cuáles son las autoridades responsables, qué les compete a cada una. Practicamos también el derecho de petición, que en el caso de México, todo esto dentro del marco jurídico mexicano y dentro de lo que dice la Constitución, pues el derecho a la petición es cómo nos dirigimos a la autoridad, ¿no? O sea, qué tipo de escritos vamos a utilizar, qué tipos de mecanismos de diálogo vamos a intentar abrir a partir de esta petición, ¿no? Pero también estamos haciendo uso de nuestro derecho de asociación, ¿no? O sea, formar colectivos informados que quieran participar, que quieran modificar una política pública, una ley, una forma de actuar del gobierno, ¿no? También tiene que ver con la libre manifestación de ideas, y por lo menos estamos hablando de cuatro derechos que son parte de los derechos humanos, sobre todo lo que hace a derechos civiles y políticos, ¿no? Entonces, bueno, decir que con la participación ciudadana estamos ejerciendo justo nuestros derechos, ¿no? Y pues las rutas o los tipos de incidencia que podemos tener en México pues son diversos, ¿no? Dependiendo de a quién nos vamos a dirigir, ¿no? Podemos tener una incidencia política, que a lo mejor lo que busca es transformar una política pública en una forma de atender una problemática determinada. No sé, por ejemplo, pienso en el caso de niños migrantes en México que no tienen acceso a la educación porque a lo mejor la autoridad educativa sí sabe que hay personas migrantes, que hay niños, niñas migrantes, pero no sabe
cómo atenderlos porque a lo mejor la ley no le alcanza o los manuales operativos que tienen no son lo suficientemente claros como para decir cómo se tendría que garantizar el acceso a la educación, ¿no? Entonces a lo mejor ahí estamos detectando un problema de una política pública. No hay un diseño de política pública que nos permita facilitar el ingreso de niñas y niños a las escuelas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí nosotros estaríamos tratando de construir una propuesta, tratando de identificar la problemática para presentarle a la Secretaría de Educación, en este caso, una posible salida, ¿no? Una posible ruta para que pueda garantizar el acceso al derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de incidencia puede ser la incidencia jurídica, que esta la podemos tener en vía legislativa ante la Cámara de Diputados o Senadores, o también a través de lo que se conoce como litigio estratégico, ¿no? En la vía legislativa, bueno, pues seguro estamos hablando de crear leyes, de reformar leyes o de abrogar leyes, ¿no? O sea, que desaparezcan las leyes si son contrarias a la protección de derechos humanos, ¿no? O podemos hablar de la fijación del presupuesto, ¿no? Que también sé que es algo que a ustedes les preocupa mucho, ¿no? Entonces, bueno, estos son ejemplos porque la verdad es que la vía legislativa tiene otras virtudes como el llamar a comparecencia a autoridades que forman parte del Ejecutivo para que rindan cuentas sobre su actuar, ¿no? O sea, qué es lo que están haciendo, cómo están tomando las decisiones, qué afectaciones se han tenido por una toma de decisiones. No sé, les pongo por ejemplo, hoy en la mañana o ayer por la mañana fue llamado a la Cámara de Senadores Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores acá en México, y le pedían que rindiera cuentas sobre la situación que están viviendo las personas migrantes haitianas que están ahora mismo varadas en Tapachula, ¿no? Y bueno, él presentaba ahí más o menos una estrategia, pero sin ser lo suficientemente claro, pero vaya, esa es una vía, ¿no? El ejemplo que les quiero decir, esa es una vía. El tratar de incidir para que un grupo parlamentario pueda llamar a un funcionario público, que es parte del Ejecutivo, a que rinda cuentas de su actuar, ¿no? Eso puede ser. Y en el tema del litigio estratégico, pues eso es un poco, a lo mejor es un poco más complejo e implica también una propia estrategia de incidencia para el caso que se trate, pero es esto, ¿no? O sea, identificar casos que puedan ser llevados a la justicia tratando de agotar todas las vías internas que tenemos. No sé, la máxima protección que nosotros tenemos acá en México es el juicio de amparo. A lo mejor tratar de agotar el juicio de amparo y ver, ¿no? Qué posibilidades de diálogos podemos tener con jueces o magistrados para tratar de influir un poco, o no de influir, sino para tratar de sensibilizarlos sobre el caso en concreto que están revisando, para que al momento de que emitan una sentencia, esta sentencia sea lo más protectora y garante de derechos humanos, ¿no? Ese sería como el fin. Hay muchas formas, ¿no? Se puede hacer cabildeo directo con ellos, o se puede usar una cosa que hacen mucho los abogados que se llama el amicus curiae, que es como una recomendación, ¿no? Que cualquier organización, o a lo mejor un abogado especialista en un tema específico, o a lo mejor un investigador de alguna universidad, puede mandar estas cartas diciéndole al juez o al magistrado cómo tendría que ser su sentencia para que el derecho que se está peleando sea mejor protegido, ¿no? Y bueno, la otra incidencia es la social, que esa también es un reto, yo creo que en ambos países, en Estados Unidos y en México, es todo un tema porque justo lo que intenta la incidencia social es transformar la opinión pública, ¿no? Acá, como ustedes allá, pues tenemos muchos problemas con cómo son vistas las personas migrantes por parte de la sociedad en general, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos esa imagen que se tiene a una imagen positiva que no nos coloque como enemigos de una sociedad, sino como personas que aportamos con nuestro trabajo, con nuestra cultura, con nuestros conocimientos a una sociedad que nos va recibiendo, ¿no? Más o menos como por ahí. Ahora, ¿qué sería? Yo creo que esto es tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Oigan, si voy muy rápido y tienen preguntas, por favor, ustedes, no los estoy viendo, yo nada más veo mi pantalla, pero si puede alguien ayudarme dando la voz a alguien que tenga preguntas, si es que piensan que me voy muy rápido, por favor, me dicen, ¿va?
Entonces, bueno, antes de seguir, ¿hasta acá tienen dudas, preguntas, comentarios? Por el momento no ha salido nada por medio del chat, pero igual les invitamos que hagan sus preguntas y por medio del chat. Y si no, pues también pueden alzar la mano y aportar a la conversación aquí con la compañera Rita. Sí, por favor. Y tú ahí me ayudas, Lupita, porque yo no veo a nadie. Nada más veo mi nombre ahí hablando. Pero bueno, entonces, bueno, para poder realizar cualquiera de estas estrategias que yo les ponía en la diapositiva pasada sobre incidencia, cualquiera de esas necesitamos ubicar cuál es el problema que queremos transformar, ¿no? O sea, ¿para qué queremos transformar el acceso a la educación o qué obstáculos estamos mirando, por ejemplo, en el acceso al derecho a la salud o al derecho al trabajo o qué es lo que está pasando a lo mejor en términos de prevención y combate a la violencia? No sé, o sea, sería como identificar la problemática y en torno a ella, pues hacernos una serie de preguntas de a lo mejor cómo se puede mejorar, qué cosas podemos proponer, es necesario o no que haya, se cree una ley o que se modifique una ley, o solamente es una cuestión de una política pública que no ha sido detectada y por lo tanto no ha sido diseñada y mucho menos implementada. Entonces, bueno, ahí sería como ubicar, ¿no? Y tratar a lo mejor en estas preguntas que nos vamos haciendo, elaborar un diagnóstico, ¿no? O sea, que nos diga qué es lo que está pasando, identificar los casos, a lo mejor si tenemos casos registrados de personas que se han visto afectadas por una negativa ante el acceso de un derecho, bueno, ubicar esos casos, a lo mejor en tiempo y en el modo en que se llevó a cabo esta obstaculización de acceso a un derecho, identificar si fue consecuencia bien de un vacío legal, bien del vacío de una política pública, un poco como yo les decía hace un rato. Y bueno, las posibles estrategias de incidencia que podemos desplegar. Al final de la presentación yo les voy a poner como un mapita de acciones, así como de ideas de acciones que nos puede ayudar en esto, ¿no? Luego de que ya tenemos planteado nuestro problema, elaborado nuestro diagnóstico, identificadas a las personas que se han visto afectadas, que pueden ser a lo mejor casos muy concretos o a lo mejor puede ser una colectividad o a lo mejor puede ser incluso una comunidad, ya que lo tengamos identificado, podemos ir viendo con qué otros actores nos podemos relacionar. Capaz hay alguien ya dentro de la sociedad civil o dentro de las universidades que han detectado esta problemática y están haciendo acciones en torno a lo que nosotros también estamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, es realizar un mapeo de actores, tanto políticos como sociales, que pueden ser también a nivel nacional o internacional, para ver quiénes son nuestros aliados o quiénes van a ser nuestros posibles adversarios, ¿no? O sea, que dentro del gobierno incluso podríamos tener nosotros adversarios que una vez que nosotros presentemos la propuesta, pues digan, no va a pasar, ¿no? Porque hay un interés político ahí metido, o hay un interés económico, o hay una presión internacional, que eso ocurre mucho en México, y entonces eso que se está planteando a lo mejor se nos va a dificultar porque va a haber alguien ahí dentro de la estructura de gobierno obstaculizándonos esta posibilidad, ¿no? Pero si lo ubicamos, entonces tendríamos que desarrollar toda una estrategia de cómo anularlo o cómo jalarlo hacia nuestro lado, o cómo hacemos para que alguien más o muchas otras personas más lo presionen para que esté a nuestro favor, ¿no? Entonces eso implicaría tener este mapeo de actores y elaborar un plan de acción, ¿no? En ese sentido, ¿con quién hablamos primero? ¿Con quién después? ¿Hablamos con todos al mismo tiempo? ¿Qué tipo de diálogos vamos a abrir? Si va a ser un lobby ante la Cámara de Diputados, si vamos a irnos a la acción directa, a tomar las calles, a tomar el Congreso, si nos vamos a aliar con estudiantes o nos vamos a aliar con sindicatos, qué es lo que les vamos a pedir, ¿no? Entonces, elaborar un plan de acción, una rutita, que inclusive hasta puede llevar fechas, ¿no? En la fecha 1 vamos a mandar las cartas, ¿no? Solicitando una reunión. Si no nos responden, entonces vamos y nos vamos a ir a plantar. Si no nos responden, entonces hacemos una rueda de prensa. Si no nos responden con la rueda de prensa, entonces vemos qué más cosas podemos hacer, ¿no? Entonces sería un poco por ahí. Y bueno, implica también que dentro de los grupos en que nosotros estamos... Sí, sí, sí. Rita, en lo que comenzamos a hablar así de desarrollar el plan,
pues también surgió aquí una pregunta. Ujú. En haciendo ese tipo de plan, ¿cuáles son algunos de los desafíos comunes que los grupos comunitarios han experimentado en su trabajo de incidencia? Me imagino que esto es algo que también se tiene como que um, agregar al plan de cómo van a enfrentar algunos desafíos que se vayan enfrentando en haciendo este plan de acción. Claro, sí, o sea, obstáculos siempre vamos a tener. Nada, ninguna pelea por el ejercicio de un derecho nunca ha sido fácil. Digamos que ahora no tenemos que recurrir a formas más radicales, estamos apelando a formas democráticas en ese sentido y tratando de seguir rutas institucionales democráticas, tratando de agotar esas cuestiones, pero claro que vamos a tener siempre obstáculos, ¿no? Entonces, en este plan, y justo un poco el mapeo de actores también nos sirve para eso, ¿no? Como para poder adelantarnos un poquito a quiénes son los que nos van a poner un obstáculo y cuál sería el motivo, ¿no? O sea, ahora mismo, o sea, desde el trabajo que nosotros estamos haciendo en México en la defensa de personas migrantes, por ejemplo, un adversario político muy fuerte que tenemos es justo el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Que ha cerrado el diálogo con sociedad civil, que no responde a las peticiones necesariamente que se hacen desde la sociedad civil mexicana o desde los pocos grupos, porque también es cierto eso, que no hay muchos grupos de personas migrantes organizadas en México, no las hay, pero no escucha, ¿no? El tema es que no escucha. Entonces nosotras hemos diseñado un montón de cosas, ¿no? Desde el carteo, desde los boletines de prensa, desde webinars, desde pedirle a las bancadas de algunos partidos políticos que justo lo llamen a rendir a rendir cuentas. Hacemos ejercicio de la transparencia, ¿no? También por vía de sociedad civil le pedimos que nos informen qué es lo que están haciendo, cuánto presupuesto destinan, por ejemplo, para el cierre de las fronteras, en fin, ¿no? Entonces sí es, lo que nos implica es un gran esfuerzo de estar siempre informados, de conocer más o menos por dónde se va perfilando, porque sabemos que para él, por ejemplo, un gran peso es la influencia que pueda tener la política exterior o su relación en política exterior con Estados Unidos, ¿no? Y el tema es el gran peso económico que esto implica para México como país, ¿no? Entonces, claro que cuando hablamos de economía tenemos un gran obstáculo, pero no siempre es insalvable, ¿no? O sea, hay formas de arrancar pequeñas cosas. A lo mejor no podemos irnos por el todo, ganar, pero sí podemos obtener algunas cosas que favorezcan a las poblaciones que estamos tratando de proteger. Entonces, bueno, eso más o menos implicaría, ¿no? Y tiene un poco que ver con el siguiente punto que yo les iba platicando, que tiene que ver con cómo estamos organizadas nosotras, ¿no? O sea, cómo es nuestro trabajo de base, cómo es nuestro trabajo comunitario, cómo vamos capacitando a las personas, cómo las vamos informando, sensibilizando, si conocen el marco jurídico, si existe una división interna del trabajo entre nuestro colectivo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor, bueno, no todas las personas podemos hacer de todo, eso es imposible. A lo mejor hay unas personas que son muy buenas para investigar, a lo mejor otras son muy buenas para redactar, a lo mejor otras se les facilita mucho el tema educativo, a lo mejor otras se les facilita el diálogo o la redacción de boletines de prensa o la elaboración de materiales, qué sé yo, ¿no? O sea, ahí es echarle como ojo a las habilidades, a los liderazgos internos que tenemos en nuestros grupos, pues para seguirlos cultivando, profesionalizando y potenciándolos para facilitar todo este trabajo, ¿no? O sea, este es un trabajo, yo creo que de toda la ruta que podemos hacer, este es el trabajo más constante y el que nunca se acaba, ¿no? Porque nosotras siempre estamos en procesos de formación, siempre tenemos que estar como bien preparadas porque el que está enfrente pues nos va a salir con 20,000 cosas para decirnos no. Entonces, si nuestro fin es un sí, pues tenemos que tratar de estar lo más empapadas e informadas posible para lograr ese sí, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver también con el punto 6 que yo les digo el tema de la capacitación permanente en esos temas que sean relevantes y de interés para el grupo y en el tema en el que se trate de hacer esta incidencia. ¿Hasta acá respondí o hay otra duda, pregunta? No, yo creo que sí salió otra pregunta, pero también al escucharte hablar estamos viendo lo tanto
que es similar el trabajo que estamos haciendo aquí en los Estados Unidos y esa estrategia de plan o plan de acción que también desarrollamos aquí. Y algo que también salió como pregunta es cómo es que generan alianzas con otros actores, por ejemplo, partidos políticos. Claro. Bueno, en el tema de las alianzas con partidos políticos, es todo, o sea, es todo un tema de claridades, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, en la experiencia de Estados Unidos es un poco más fácil porque es bipartidista, no hay más, ¿no? Acá el tema es que tenemos un montón de partidos políticos y cada uno con un perfil distinto y un interés económico y político distinto, ¿no? Algunos tienen una relación muy cercana a lo que fue la tradición política del partido que gobernó durante décadas México, que es el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Y a lo mejor ahora por conveniencia política, porque el PRI se ha visto disminuido, tienen una gran cercanía y alianza con Morena, ¿no? El partido que llevó al actual presidente a ocupar el cargo que tiene, ¿no? Entonces sí implica un ejercicio de conocer su agenda. Ahora mismo yo les puedo decir, por ejemplo, que en tema migratorio ningún partido tiene una prioridad en la agenda migratoria, ¿no? Para nadie el tema es prioritario y ahí implica incluso hasta pensar si una de las estrategias es comenzar el cabildeo previo a las elecciones. Con los propios partidos políticos, ¿no? Para que en la construcción de su agenda legislativa o de su agenda de partido el tema migratorio quede incluido, ¿no? Entonces, no sé, acá ahora mismo los partidos que hacen contrapeso a Morena es el Partido Revolucionario Institucional, o sea, de nunca creerse, pero ahora es así. El Partido Acción Nacional, que es la derecha de México y que o sea, hay que considerar todas esas cosas, ¿no? Porque de alguna manera el PRI, PAN, ahora mismo el PRD lastimosamente con toda la historia que ha tenido de buscar democracia, lucha social y eso, pues está aliado con el PRI, con el PAN y pues francamente esto es un bloque de derecha, ¿no? Entonces esas lecturas también las tenemos que hacer porque claro que va a haber un costo en la alianza que tengamos o no con un partido, ¿no? Y considerando que ahora mayoritariamente quien está ocupando los cargos en Cámara de Diputados y de Senadores es Morena, por supuesto que tiene un impacto político que también hay que medir, ¿no? Pero bueno, pues ni modo, en el juego político, en la arena política dirían los politólogos, a veces tienes que hacer alianza con el que no necesariamente es el mejor para hacer un contrapeso real o para tratar de buscar un objetivo en común que busque beneficiar a las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, eso yo les puedo decir un poco de los partidos políticos en este momento en México, ¿no? O sea, no es imposible llegar con ellos, no lo es. El tema es más bien cómo logramos que metan temas de nuestro interés en su agenda como partidista y en su agenda y que se vea traducido en su agenda legislativa, ¿no? Entonces, bueno, un poco en ese sentido, a lo mejor con esto abro esta diapositiva que les pongo, en los espacios de incidencia que tenemos en México, ¿no? O sea, que son estos tres, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que ya más o menos les contaba en las primeras diapositivas. Lo ideal, a lo mejor, en un sistema presidencial como el que tiene México, sería tener un diálogo con el presidente, ¿no? Porque muchas cosas se mueven a partir de lo que él coloca en la agenda mediática y en la agenda política. Pero no siempre es posible por la figura y por lo controvertido que ahora puede ser, no siempre es, más bien yo creo que es imposible llegar con él, ¿no? Salvo algunos actores, no sé, pienso por ejemplo los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, que sí se han logrado sentar con él, o los colectivos de madres que buscan personas desaparecidas en México, también se han logrado sentar con él, pero de ahí en fuera pocos, ¿no? Entonces, más bien, ahí el tema para vincularse es con las secretarías de Estado, dependiendo del tema que queramos llevar, ¿no? Salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad social, o sea, tendríamos que mirar con quién para sentarnos en caso de un tema de construir o transformar una política pública. ¿Hasta acá todo bien? Sí, creo que no sé si la compañera Claire Thomas tenga una pregunta, sé que abrió el micrófono.
No, por el momento no hay preguntas. Puedes seguir, Rita. Ok, ay, ya me fui muy lejos, perdón. Bueno, estaba con el Poder Legislativo también, las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial, que pueden ser tribunales colegiados, juzgados de distrito, y pues el máximo espacio de incidencia en todo caso, si la Corte atrajera un caso que es importante para ella porque tiene un impacto público muy importante, bueno, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y un poco usando los mecanismos que hace un momento les mencionaba, por ejemplo, los amicus curiae, ¿no? O el ir y buscar a los jueces o magistrados de manera directa, pues para tratar de sensibilizarlos en los temas, ¿no? Y estos espacios de incidencia pueden ser tanto a nivel municipal como a nivel estatal o a nivel federal, ¿no? Consideremos que se supone que nuestras entidades federativas son autónomas, tienen sus propias sus propias constituciones y por lo tanto tienen su propia institucionalidad con las que también podemos hacer incidencia, ¿no? Aunque es cierto que muchas cosas se mueven a nivel federal, es importante no perder de vista el nivel estatal, ¿no? O sea, también ahí hay una posibilidad de incidencia. Pienso, por ejemplo, en la compañera que decía que venía de una organización de Durango, o sea, qué cosas en Durango se pueden mejorar a nivel constitucional o a nivel de leyes locales o a nivel de programas públicos que se estén implementando en el Estado para las personas que nosotras queremos acompañar o beneficiar, ¿no? Entonces, considerar siempre esa posibilidad de que tenemos estos niveles de incidencia tanto en poderes como a nivel de municipio, estado o federación. ¿Sí? Sí, creo que Y sí salió una pregunta de la sí, compañera Katy. Katy, adelante. adelante. ¿No se animó? Katy, si estás preguntando, estás en mute. O si la quieres Ah, por vía chat, también te la puedo preguntar de tu parte. creo que está escribiendo. Yo tengo Ah, una pregunta, Rita. sí. Mientras Katy puede abrir su micrófono. En relación de los ejemplos que dabas de los procesos de incidencia que se han llevado a cabo para las organizaciones de sociedad civil, ¿cuál de ellos es más factible tener un resultado en la incidencia? ¿Con el ejecutivo, el legislativo o el judicial? ¿O los tres tienen los mismos desafíos y hay que apegarle los tres? Pues mira, justo acá vienen los ejemplos, Sori. Ahora mismo te comparto esto, pero estaba leyendo la pregunta de Dulce Domínguez. Bueno, Katy no ha puesto, dice que no abre su micrófono. Pero Dulce Domínguez nos pregunta que qué tan activas son las votantes en México. Pues la verdad no somos muy activos. El tema electoral ha sido todo un tema. No siempre votan todos, y bueno, han llegado a la presidencia ay, la verdad es que no me acuerdo, me agarras en curva, Dulce, no recuerdo cuánto fue el porcentaje, por ejemplo, que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia, pero fue yo creo que un porcentaje como del 40 y tantos, 30 y tantos por ciento de los votantes, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema porque no votamos todos y llegan a cargos personajes como este hombre o como Felipe Calderón, ¿no? En el caso de Andrés Manuel, tampoco recuerdo cuántos fueron los votos que recibió, pero te puedo decir que fue arrasante frente a los otros dos, ¿no? O sea, tuvo una mayor participación en la elección de Andrés Manuel, el electorado, que en otros momentos, ¿no? Entonces, bueno, dice Katy que con relación a las alianzas, que los organismos de sociedad civil en general. Ahora vamos para allá, Katy. Y bueno, con relación a lo que tú me decías, Sori, yo quiero ponerles acá algunos ejemplos positivos que hemos tenido en el país en tema de derechos humanos, ¿no? Y de colocar ciertas agendas. A nivel del Ejecutivo, por ejemplo, yo les pongo el programa especial de migración, o sea, decirles que en México
La agenda de migración de México siempre ha estado pensada de alguna manera en mexicanos que viven en el exterior, ¿no? Nuestro principal destino histórico es Estados Unidos, ¿no? Entonces, incluso mucho de la institucionalidad que se ha desarrollado en México tiene que ver con esto, ¿no? O sea, toda la red de consulados, todo el tema de la diplomacia, todos los principios internacionales que rigen las relaciones de México con otros países, como esto de la no intervención, el respeto a la autonomía de los pueblos, preferir el diálogo al uso no sé, acciones militares, son parte de la agenda histórica que México ha construido en tema de relaciones internacionales, ¿no? Entonces, siempre la mirada está un poco pensada en los migrantes mexicanos y mexicanas que se van para Estados Unidos, cómo se les protege allá a través de la red de consulados que está establecida, y cómo, pues sí, de alguna manera el interés tiene que ver con las remesas, ¿no? Cómo se hace que las remesas tengan un mayor impacto también en el tema presupuestal nacional, ¿no? Entonces, esa ha sido así la experiencia. Aunque la migración de personas centroamericanas en México ha estado presente desde antes de los 80, desde antes que ocurriera lo de Guatemala y El Salvador, nosotros habíamos tenido otras experiencias de migración y de solicitantes de asilo que tiene que ver a lo mejor con lo que pasó en España o lo que pasó en las dictaduras de Argentina, de Chile, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya digamos que la mayor presión es lo que ocurre en Guatemala y en El Salvador en los 80s, ¿no? Entonces, aunque ya teníamos nosotros esa experiencia de atender a personas solicitantes de refugio en el país, y a partir de los 90s empezamos a ver cómo se va generando este proceso de migración indocumentada de Centroamérica que transita por el país para llegar a Estados Unidos, aunque tenemos esos precedentes, nunca se pensó dentro de los planes nacionales de desarrollo alguna línea que tuviera que ver con esta migración, ¿no? Entonces, la primera vez que México tiene un programa especial de migración se logra hasta el 2014 y es bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y esto fue un tema de mucha presión de sociedad civil, claro, porque había un contexto previo que tenía que ver con lo que había pasado con las personas que fueron asesinadas en Tamaulipas, los 72 migrantes que fueron asesinados, y por lo dramático que había sido el cruce haciendo uso del tren, las caídas, los secuestros, las extorsiones, o sea, toda esa cuestión de inseguridad que rodeaba a la migración centroamericana en México había hecho un caldo de cultivo para que la opinión pública internacional incluso volteara los ojos a México, y fue un momento que se supo aprovechar muy bien, se alcanzó a leer perfectamente el impacto político que esto tenía, y se presiona a través de una red de redes que se conforma en México, el que se cree el programa especial de migración, con recomendaciones que desde hace mucho tiempo Sociedad Civil Mexicana había venido trabajando y que se logra colocar en un solo documento, en diálogo frecuente, abierto y con todo lo que ustedes se pueden imaginar con el Ejecutivo, ¿no? Pero se logra ese programa especial. Claro, otra cosa es su implementación, porque ahí lo que nos jugó en contra fue la crisis, entrecomillado lo pongo, de niñas, niños y adolescentes que se vivió ese año en Estados Unidos, ¿no? Que fue la presión para que no se implementara este programa, por lo menos no a nivel federal, o tal vez en algunos estados, en algunos municipios, pero nunca se logra su ejecución a nivel federal, y lo que se implementa más bien es lo que nosotros conocimos como el Programa Integral Frontera Sur, que lo que hizo fue buscar cerrar la frontera sur de México y frenar la migración indocumentada, ¿no? Pero bueno, ese es un ejercicio que a pesar de todo fue positivo porque se logró un primer plan especial de migración en toda la historia de México, ¿no? Otro ejemplo importante es el Programa Nacional de Derechos Humanos, ¿no? O sea, y a lo mejor el primer programa que se logra es con Vicente Fox, y también, ¿no? O sea, fue una labor muy fuerte de sociedad civil ahí toda. Ahí la verdad es que fue mucho en alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que tiene su oficina aquí en México, que hizo un primer diagnóstico, ¿no? Justo el Alto Comisionado hace un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México. Eso nos abre la agenda, digamos, ya acompañadas con un organismo internacional a sociedad civil, abre la agenda.
la coloca. En ese momento también se supo aprovechar porque Fox dijo, yo voy a ser respetuoso de derechos humanos y yo voy a aceptar que todos los organismos internacionales me observen y me vigilen y me digan, y entonces el alto comisionado dijo, ahí te va el diagnóstico, ¿no? Y bueno, con eso lo que se va a lograr va a ser la creación del Programa Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Ya, igualmente, la implementación será otra cosa, pero logramos poner a nivel del programa, o sea, a nivel del Programa Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo, un Programa Nacional de Derechos Humanos que retoma la agenda de sociedad civil con las principales problemáticas identificadas hasta por estados, ¿no? Por derechos, por actores, en fin. Entonces, eso fue un buen ejercicio que se sigue haciendo año con año, ¿no? Con la participación de sociedad civil. Entonces, digamos que eso es un ejemplo positivo en este trabajo que se ha hecho de incidencia. En temas de incidencia legislativa, el ejemplo en materia migratoria es la Ley de Migración del 2011, ¿no? Igualmente, o sea, esta red de redes que yo les decía que influye para que se cree el Programa Especial de Migración es la que influye primeramente en la creación de la Ley de Migración del 2011, ¿no? Entonces fue un trabajo muy fuerte de sociedad civil de decir la Ley General de Población no debería de estar contemplando temas migratorios, debe de haber una ley especializada, se deben de establecer mecanismos claros. Llevó la discusión, llevó las posibilidades, elaboró el articulado, revisó todo lo que se tenía que revisar y el producto fue una ley de migración y fue también la creación de la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, las dos son de 2011, pero otro ejemplo muy reciente es la reforma que hubo el año pasado en materia de infancia migrante, ¿no? Ahí a través de un colectivo de organizaciones del que Alianza Américas es parte, que es el Grupo de Trabajo de Política Migratoria, colocó la problemática, ¿no? O sea, identificamos cuál era el problema con los niños y las niñas que eran detenidas en México. Dijimos, aquí no estás garantizando la protección del interés superior de la infancia, los niños y las niñas no tienen por qué pisar centros de detención. Se elaboró la iniciativa. Y yo creo que esa iniciativa nos tardamos como seis años más o menos en que fuera aprobada. O sea, también que no es a la primera, ¿no? Esta reforma fue un trabajo de 6 años del Grupo de Trabajo de Política Migratoria, de estar como cuchillito de madera sobre la Cámara de Diputados, de que lo tienes que aprobar, sobre la Cámara de Senadores, y nos la mandaban a la congeladora y la sacamos de la congeladora y la volvimos a revisar. Y así, ¿no? O sea, tampoco fue nada sencillo, pero es un resultado positivo a final de cuentas. La implementación, en eso estamos y ese es el gran reto, ¿no? Y a nivel de poder judicial, el ejemplo que yo les pongo aquí es el caso Rosendo Radilla y lo coloco porque es el caso más paradigmático que podemos tener en México de un litigio estratégico que hace uso de todo esto que estamos platicando, que inicia con una denuncia penal de una desaparición de una persona que ocurre en los tiempos de la Guerra Sucia en México, por allá en los años 70. Rosendo Radilla es desaparecido por el ejército, su familia años después hace la denuncia, presenta una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que logra una recomendación, sin embargo no se cumple. Entonces al haber obstáculos de garantía, de justicia y de conocer la verdad, la organización que es la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, que fue la que llevó el caso, presenta una queja ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana dice, sí es un caso para que sea conocido por la Corte lo recibe, la Corte Interamericana, emite una sentencia que condena al Estado mexicano y lo hace responsable de la desaparición de Rosendo Radilla, pero además le dice, tienes que transformar de manera estructural tu sistema de justicia, pero también todo lo que tiene que ver con cómo cumples tus obligaciones internacionales que has adquirido con la firma y ratificación de la Convención Americana, ¿no? Entonces eso implica que la Corte emita una jurisprudencia en donde le dice a las autoridades judiciales mexicanas que todos los tratados internacionales, en principio la Convención, son obligatorios para los jueces y magistrados y los tienen que observar, ¿no? Pero eso va a dar lugar
a la cosa más grande que va a ser la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, que muchas de las cosas que emite la Corte Interamericana a través de la sentencia y la Suprema Corte de Justicia a través de su jurisprudencia van a ser retomadas, y si ustedes se dan un brinco en la Constitución, el artículo primero, eso es Rosendo Radilla, ¿no? No hay más que eso, ¿no? Y esa es la forma más importante, el nivel más alto de incidencia que se ha logrado en este país con un caso, ¿no? Conociendo un caso. No sé si acá hay dudas, comentarios. ¿Todo bien de aquel lado? Por este lado. Sori, ¿resolví tu pregunta? Sí, Rita, la resolviste, muchas gracias. Iba a hacer otra pregunta, pero más bien aclaración, Rita. El Plan Nacional de Desarrollo, de desarrollo donde se establece el plan de la parte de migración, no incluye o no trabaja con el concepto de mexicanos viviendo en el exterior, ¿correcto? Es correcto, sí, porque eso sigue estando dentro del Programa Nacional dentro del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, el tema de las relaciones internacionales y eso sigue estando dentro del plan. O sea, eso es como el tamiz, digamos. Y todo lo que tiene que ver con mexicanos en el exterior queda en el Plan Nacional de Desarrollo. El Programa Especial de Migración tiene que ver solamente con las personas que ingresan a México, se quedan en México de manera indocumentada y hay que buscar procesos de regularización, o que están transitando en México, ¿no? Es un poco dirigido a ellos. Gracias. Entiendo esta parte y quiero aclarar un poco porque pareciera entonces que nosotros es como un plan, o sea, no tenemos, nos consideran, se le llama plan de extranjería, no sé si es lo correcto, porque las personas mexicanas, aunque tienen derechos, también quedan en situación indocumentada en su propio país y que no hay procesos que puedan facilitar o apoyar pues el acceso a derechos, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando las personas que son deportadas, que nos han comentado en tiempos electorales, no tienen acceso a una identificación con foto porque es un por tiempo electoral y quedan indocumentados en su propio país. Sí, ahí yo creo, Sori, los vacíos que yo así de bote pronto puedo ubicar en ese tema, tiene que ver con la protección consular. ¿Cómo se garantiza el derecho a la identidad de las personas que están viviendo en Estados Unidos, ya sea porque son hijos de personas mexicanas y nacieron allá, pero tienen derecho a la doble nacionalidad? ¿Cómo se lleva a cabo el registro de estas personas y se accede también a la nacionalidad mexicana? O pueden ser personas que se fueron siendo muy pequeñas a Estados Unidos y no tienen documentos, ¿no? Porque a lo mejor acá dejaron el acta de nacimiento, qué sé yo, ¿no? Entonces tiene que ver con cómo están trabajando los consulados, que a final de cuentas para eso están ahí, para atender todo lo que tiene que ver con ciudadanos, ciudadanas que están radicando en Estados Unidos, cómo acceden a la identidad. Y luego en el regreso a México, en el caso de las personas que están en esta situación, es qué política pública hay, porque algo que de alguna manera se ha discutido acá es que si eres ciudadano, o sea, con todo lo que implica también de obstáculo el ser ciudadano reconocido, porque ahí hay que darle una revisión al concepto de ciudadanía, pero bueno, la ciudadanía es la llave que te abre derechos a final de cuentas. Puede ser un obstáculo justo en esto que tú dices de no les daban una identificación, eso puede ser un obstáculo, pero puede ser la llave que te abra, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos en México existen o no, ¿no? Ahí habría que hacer un primer diagnóstico de si esto es un vacío a nivel de federal o si es algo que se puede trabajar a nivel de estados, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las entidades federativas también puedan reconocer estas identidades y dar las identificaciones en su caso que sean necesarias, ¿no? Y de ahí cómo se accede a derechos. Si eres ciudadano mexicano, mexicana, no tendrías por qué tener leyes especiales porque existe todo un marco jurídico
del que puedes disfrutar y al que puedes ejercer, al que puedes acceder y el que puedes ejercer, ¿no? El tema es cómo se está dando este conocimiento o no, y cómo lo hacemos funcionar a favor de las personas que se ven metidas en un problema de deportación y que no tienen documentos para más que la palabra, a lo mejor a veces, de decir yo soy mexicano, ¿no? Y no sería de otra forma. Bueno, ahora con título 42 deportan a todos por igual, vaya, pero si hay forma de demostrar soy mexicano o mexicana, no tendría por qué tener mayor obstáculos. Eso creo yo desde la experiencia acá, pero pues ahí a lo mejor habría que hacer una estrategia pues compartida, ¿no? De cómo le damos para que estas personas no queden en desprotección. Más o menos por ahí me la pienso, Sori, no sé. Gracias, Rita. No sé si haya más preguntas. Salió una pregunta de parte de Katy, dice, ¿tiene conocimiento de situaciones similares a la que se está viendo en la actualidad con comunidades negras o afrodescendientes? ¿Y qué opinión le merece el que se tenga que recurrir a jueces para garantizar derechos mínimos? Bueno, de lo que está pasando ahora con población haitiana en México, bueno, hemos tenido antecedentes también, ¿no? No es la presencia de personas afrodescendientes o haitianas en el país no es algo nuevo. En 2010, después del terremoto de Haití, muchas personas llegaron a México y hubo un desplegado de asistencia en ese sentido. Y a partir de ahí, lo cierto es que pues los problemas políticos de seguridad, de pobreza, de desigualdad que marcan a Haití han hecho que mucha de su población ingrese no solamente a México, no a otros países de América Latina tratando de buscar protección. El problema acá ha sido un negarse. México tiene, o los distintos gobiernos mexicanos tienen como costumbre decir que no somos un país de destino, ¿no? Que somos país de tránsito y que las personas no se quedan, lo cual es negar una realidad, ¿no? Las personas se están quedando y se están quedando con temor de ser identificadas y prefieren permanecer indocumentadas a buscar medidas para su regularización. Y lo otro es también que el gobierno mexicano no abre de manera frecuente programas de regularización migratoria para personas que ya llevan años viviendo acá. Ahorita tenemos como por lo menos 5 o 6 años sin un programa de regularización migratoria, ¿no? Y esto es un obstáculo. Entonces, ha estado presente la población afrodescendiente y haitiana desde hace tiempo, en el país. El tema es que no se avanza porque hay una negativa para eso, ¿no? Y el hecho de que tengan que acceder a jueces es una vuelta más larga, pero al final de cuentas buscar justicia es un derecho, ¿no? Y si la administración te está negando el acceder a esos derechos y solamente lo puedes hacer a través de jueces, está bien, ¿no? O sea, hay también que poner a trabajar a los jueces porque son parte de un estado, son parte de uno de los poderes, y que a través de sus sentencias dejan precedentes, ojalá siempre fueran positivos, para lograr la protección de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, si se tiene que hacer uso del derecho en ese sentido, que se haga uso todas las veces que sea necesario, ¿no? No sé si por ahí respondo, y si habrá otra pregunta, comentario. Ahorita en un comentario que habías dicho como que la migración no es una prioridad de México y como organizaciones en los Estados Unidos que mucho del trabajo se enfoca en las problemáticas de la migración. Algo que viene a preguntarte a ti es que por qué es que la política migratoria de los Estados Unidos se está replicando en la implementación de política migratoria en México. Y habías comentado sobre el título 42, en ese caso como las expulsiones, la militarización, perdón, y las deportaciones de muchos de las comunidades aquí. Oh, ya. Bueno, ahí, híjole, nosotros como país, y yo creo que eso ustedes también lo tienen muy claro, tenemos
pues un gran peso, o más bien una gran dependencia económica de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, después de la firma del Telecan, ahora el TEMEC en su versión actualizada, pues es nuestro principal socio comercial, ¿no? Mucha de la industria maquiladora que se estableció en México, en la frontera norte, es maquila de autopartes o electrónica que termina siendo colocada en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha implementado o se ha establecido, digamos, una gran dependencia en tema económico de con quién comerciamos, quién es nuestro socio, y también en términos, no me gusta mucho, pero en términos laborales también, ¿no? En la creación de empleos en estas maquiladoras, que tampoco es como la experiencia más positiva que como país hayamos tenido, porque ahí lo que se jugó fue la precarización laboral y de la vida de cientos de personas en la frontera, ¿no? Entonces, bueno, esa gran dependencia económica nos juega en contra. Eso por un lado. Luego, por el otro, están los acontecimientos del 2001, cuando lo de las Torres Gemelas, que Estados Unidos en sus políticas siempre construye un enemigo exterior, ¿no? El enemigo exterior en algún momento fueron los comunistas, y sobre eso desarrolló una gran estrategia de intervención en América Latina, a la que México se opuso en algún momento. Pero claro, si no tenemos ni el capital ni la fuerza militar, poco podemos hacer. Y bueno, Estados Unidos ha tenido también esa influencia a partir del 2001 con la externalización de su frontera, ¿no? O sea, en un momento fueron los comunistas y después fueron los terroristas, y dentro de los terroristas entran los migrantes, ¿no? Entonces el migrante, nosotros lo que sentimos es que es visto como un enemigo, por eso es que también el tema de migración en México está colocado dentro de la agenda de seguridad nacional, ¿no? Por eso cuesta tanto trabajo el despliegue de asistencia humanitaria, porque le dan privilegio a atender la migración, pero por un tema de seguridad nacional, como si fueran todas las personas delincuentes, todas las personas terroristas y así, ¿no? Y en realidad no terminan de atacar a quienes sí cometen delitos aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas migrantes, como son las redes de trata o las redes de tráfico de personas, ¿no? Esas siguen intocadas y lo único que se toca es a la persona que es deportada, ¿no? Entonces, bueno, esa agenda de seguridad de Estados Unidos impacta también en México, y se vio fortalecida mucho cuando Barack Obama impulsa el Plan Mérida con Felipe Calderón en la presidencia acá. Eso hace que se militarice el país. Felipe Calderón internamente, entre comillas, está librando una batalla en contra del narcotráfico, hace uso del recurso que envía Plan Mérida para esto, pero también aprovecha para sellar la frontera sur de México, ¿no? Esto va a continuar con Enrique Peña Nieto, y ahora con Andrés Manuel, aunque en algún momento Andrés Manuel dijo que no lo iban a mandar, que no iba a tener injerencia en su agenda nacional la política de Estados Unidos, lo cierto es que sí, y la manita de puerco que le hicieron a Andrés Manuel se llama TEMEC, ¿no? Entonces estábamos en plena entrada de caravanas en 2011, cuando en Estados Unidos estaba negociando la ratificación del TEMEC en el Senado, y eso fue mucha presión. Trump hizo mucha presión con el tema del TEMEC, con el tema de los aranceles, para que se cobraran más aranceles a los productos mexicanos que entraban a Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard acá en México firma un acuerdo migratorio en donde se compromete a frenar la migración de centroamericanos, ¿no? Entonces yo lo que te puedo decir a resumidas cuentas es que pesan en México dos agendas externalizadas de Estados Unidos. La de seguridad, que es regional, esa yo creo que la influencia de Estados Unidos podemos decir que llega hasta Panamá, si no es que más allá. Y el tema económico, ¿no? O sea, esas dos cosas pesan en México y en la forma en que fija su política migratoria. Eso es lo que pasa. Espero haberte respondido, Guadalupe. Sí, gracias, Rita. Y pues, claro, surte otra pregunta, y es algo que también en contestar la previa pregunta resulta también que sale otra, que es que cómo es que influye el cartel y el crimen organizado, o de ser así, deciden entrar en funciones así de gobierno. Ya comenzamos a hablar sobre como el narcopolítica de México. Ay, bueno, ese es tema de todo un seminario, ¿eh? Ese es tema de otro foro.
sea, sí. Porque sí, estoy de acuerdo contigo, Rita, que es algo que entra en una conversación más profunda, pero igual, Sí, por sí. breve. Y con personas mucho más especializadas que yo en el tema, ¿no? Yo lo que les puedo contar desde lo que he visto y trabajado, porque claro que el tema de la presencia de los cárteles impacta en los flujos migratorios que transitan en México. ¿Hay por ahí alguien habla? Ah, ya, ok. Bueno, el tema de los cárteles en México, pues sí también es un problema que tenemos desde hace muchos años y que ahí ha habido acuerdos políticos con ciertos grupos que se benefician dependiendo de quién esté en el poder. Y bueno, esto ha permitido que sigan avanzando, ¿no? Entonces, ahora mismo no sé exactamente cuántos cárteles tenemos, o sea, qué triste, ¿no? Tener que decir cuántos cárteles tenemos en operación en el país, ¿no? Pero hemos tenido experiencias terribles como ha sido con el cártel del Golfo y los Zetas, ahora mismo con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el cártel de Juárez, en fin, ¿no? O sea, hay presencia en distintos estados. Ahora mismo yo creo que el más violento y el más agresivo es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y en estos temas de las presencias del narco, pues lo que implica internamente el desplazamiento de personas, el que se apoderen de tierras, de cultivo, de propiedades, incluso que se coludan con algunas empresas que hacen uso del cártel para inhibir procesos de organización de trabajadoras y trabajadores, en fin, ¿no? O sea, ese tema es un tema grave a nivel nacional y por supuesto que ha tenido también sus impactos a nivel internacional, ¿no? Y en el tema de migración, pues los cárteles se subieron a las rutas migratorias, ¿no? Hicieron uso de las rutas migratorias para el tráfico de drogas y después extendieron, digamos, su margen de influencia o su marco de influencia y entonces también empezaron a dedicarse al tráfico de personas, a la trata de personas y utilizaron las rutas para el tráfico de armas y así, ¿no? Entonces sí hay los cárteles han incursionado en los flujos migratorios y se aprovechan de las personas, ¿no? Esto ya pasaba en la frontera norte, ¿no? Hay muchas experiencias, incluso hasta hay películas en donde se cuenta cómo las personas migrantes son utilizadas bueno, su cuerpo es utilizado como mecanismo de transporte de drogas, ¿no? Entonces, bueno, de eso sin duda, ¿no? Ahora, ¿qué tanto está presente el cártel dentro de los gobiernos? Ahí depende de los estados, ¿no? No me atrevería yo a calificar un más, un menos, pero seguramente hay una fuerte influencia en algunos estados, no se piensa en el estado de Tamaulipas, en el estado de Michoacán tal vez, en el propio estado de Chihuahua, Coahuila, no sé, no me atrevo a decir porque no tengo el dato claro, qué tan influenciados están los gobiernos locales, pero donde hay presencia del cártel seguramente dialogan sí o sí con los gobiernos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo podría decirles, ¿no? Pero sí nos da como para una larga charla ahí y con personas mucho más especializadas en el tema en este tema de seguridad, ¿no? Sí, gracias, Rita. Invito a los compañeros, los participantes, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Tenemos 20 minutos más para continuar esta conversación. Hay una pregunta del compañero Alex, que dice, ¿cómo se ve la situación actual con los haitianos? ¿Cómo se ve la situación actual? Bueno, la situación actual es todo un reto, porque ahí también hay que quitar este discurso oficial de que estamos en crisis, ¿no? O sea, no hay ninguna crisis, de verdad. O sea, lo que hay es una influencia, en este caso de la política de migratoria de Estados Unidos en México, por lo que les acabo de contar, y también hay una falta de voluntad política del gobierno mexicano de actuar. O sea, pareciera que están entrando miles, millones de personas al país, ¿no? O sea, más bien millones de personas. Pareciera que están entrando millones. Lo cierto es, si ustedes conocen el Estadio Azteca, creo que el Estadio Azteca, ¿cuántos le cabrán?
A ver, vamos a buscar. Alguien ayúdame a buscar la capacidad del Estadio Azteca. Porque el Estadio Azteca no se alcanza a llenar con el número de personas haitianas que están llegando a México. Entonces no hay una crisis. Lo que hay es una política de contención que lo que hace es que las personas se queden en ciudades tan chiquitas como Tapachula, en el caso de Tapachula, que no tiene infraestructura suficiente, no tiene el número de viviendas suficiente, no tiene empleos ni siquiera para la población local. Entonces, claro, si tú condenas a un grupo de personas que además están huyendo, que en todo caso tendrían que ser tratadas como refugiadas y desplegarse todo un sistema de atención humanitaria que les permita tener una atención digna, eso es lo que se tendría que estar haciendo. Pero si las condenas a quedarse en una ciudad tan chiquita como Tapachula, sin infraestructura, en vivienda, en trabajo, en cuestiones mínimas de atención a la salud, si haces eso, claro que se ve como una crisis. Claro que se ve como una crisis a los ojos de quien sea, ¿no? Entonces, más bien es cómo haces para que las personas no se queden ahí, transiten a otras entidades federativas. O sea, tenemos un territorio enorme. En la Ciudad de México somos más de 20 millones de personas las que transitamos y vivimos por aquí. A lo mejor de manera permanente menos, pero 20 millones de personas conviven en esta ciudad y ese número no llegan los migrantes. No son 20 millones de personas migrantes. No hay manera de que doblen el número de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, más bien es cómo nos venden la imagen de la crisis, pero es una crisis provocada por la autoridad, que deja a las personas en ciudades así, ¿no? Que no pueden garantizar acceso a nada. Entonces, yo creo que es más bien eso, ¿no? Una falta de voluntad política para darle una salida distinta. Yo por ahí más o menos lo veo. No sé si hay otra pregunta. 87,000 personas, gracias, Sori. No son 87,000 personas, estamos hablando, si acaso, de 10,000 personas. Ay, y eso me dijo San Gogol. Sí, no estamos hablando ni de 80,000 personas, o sea, en Tapachula eran 2,000 personas. No, o sea, no se llena, yo creo que ni la parte de abajo del Estadio Azteca, ¿no? O sea, para que veamos proporcionalmente hasta dónde nos puede llevar un falso discurso institucional, ¿no? O sea, ¿cuál crisis? 2,000 personas. En la Ciudad de México somos 20 millones de personas y hay espacio. Entonces, es eso, ¿no? O sea, ¿cómo nos venden la imagen del problema? Y cómo no lo compramos, ¿no? Bueno. Gracias, Ori. Y también la compañera Katy también aportó que el papel de los medios también aporta a ese tipo de imagen que estamos viendo. Sí, claro. Yo creo que una pregunta también al escuchar mucho de lo que lo que habías compartido, Rita, es como organizaciones en los Estados Unidos que trabajan con la población mexicana y y reconociendo que hay muchas organizaciones, bueno, hay organizaciones en México que están haciendo incidencia. ¿Cómo es que estamos vinculando esos esfuerzos tanto aquí en los Estados Unidos como en México? ¿O cómo es que podemos trabajar en conjunto o qué es el medio por cual nosotros podemos vincular esos dos esfuerzos, ambos en Estados Unidos y en México? También pues reconociendo que mucha de la familia aquí aún tiene familia en México y pues es una meta también de las personas trabajando aquí, cómo pueden aportar o apoyar a sus familias. Claro, bueno, ahí ya esta ya ni se las platiqué, pero yo creo que la leyeron, que tiene que ver con todo el tema de los tiempos de las cámaras, pero me voy a brincar por tu pregunta a la siguiente. Yo creo que ahí el tema es cómo identificamos la agenda común, ¿no? O sea, la problemática común o los espacios que no son comunes, tanto desde ustedes allá en Estados Unidos, qué observan acá en México y qué les hace falta allá, y lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Porque al final de cuentas, los flujos migratorios, las rutas migratorias son compartidas y la problemática que se genera desde los gobiernos para su inatención es muy similar, ¿no? Entonces creo que ahí podemos ir viendo esto, ¿no? Identificar, poner en el centro qué es lo que nos une
Y después de eso, ¿con quién nos salíamos, no? Este es el mapita que yo les decía hace un ratito, ¿no? O sea, las posibilidades son muchas para trabajar. Y yo creo que en ese tema hay mucha experiencia en México, la verdad. Yo creo, bueno, pues por la historia de migración que tenemos, nuestras redes son muy fuertes en ese sentido, ¿no? O sea, véanse ustedes, Alianza Américas, por favor, ¿no? Entonces, claro que hay toda una experiencia que se ha construido ahí. A lo mejor habrá que revisar qué cosas funcionaron en el pasado y nos pueden funcionar ahora, pero pueden ubicarse o identificarse problemáticas comunes tanto a nivel federal, nacional, como a nivel de estados, ¿no? De entidades federativas. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me gustaría transformar? No sé cuál es el mayor problema. A lo mejor el tema educativo, ¿no? El acceso a la educación y el tema de acceso a la identidad. ¿Cómo construimos una agenda común en ese sentido? ¿Cómo acá pienso en este grupo de política migratoria que ya también tiene sus años trabajando en estos temas de incidencia legislativa? Si hay ahí algo que modificar en alguna ley para facilitar estos procesos, ¿qué es lo que se tiene que colocar en la ley, ¿no? Pero sí implica meternos a revisar la ley. O sea, vamos a revisarla, estudiarla, ver qué es lo que le quitamos o le ponemos para poder después hacer una propuesta a lo mejor de política de inclusión educativa de personas migrantes, tanto mexicanas que sean regresadas, deportadas o que hayan decidido regresar por voluntad, y las personas que se están quedando a vivir acá, ¿no? O sea, creo que una cosa así se puede hacer. Puede construirse a nivel nacional, les decía, a nivel local, y ahí ver cómo nos aliamos con otros actores internacionales, ¿no? También, qué han dicho, por ejemplo, los grupos de trabajo del Sistema Universal, o qué ha dicho la Comisión Interamericana. Por ejemplo, la recomendación 18 en materia de trabajo de la Comisión Interamericana, a mí me gusta mucho, tiene que ver con materia laboral. No es una recomendación, perdón, es una opinión consultiva. Esa opinión consultiva la pidió México justamente por el tema de los mexicanos que están trabajando en Estados Unidos, ¿no? Si se les debe de reconocer o no derechos por ser indocumentados. Entonces, la Corte Interamericana lo que dice es, no importa la condición migratoria de las personas, los derechos laborales nacen desde otro lado. Los derechos laborales nacen de la relación de subordinación que se establece entre el patrón y el trabajador. Nada tiene que ver con el estatus migratorio. Entonces, el ser indocumentado no quiere decir que tu estado, tu gobierno, no tengas obligación de proteger y garantizar sus derechos laborales, ¿no? Entonces, un poco por ahí, o sea, revisar qué se ha dicho y cómo lo jalamos para nuestra estrategia de incidencia y cómo nos aliamos, a lo mejor, pienso, con estudiantes, con sindicatos, con académicos, con otras redes que estén trabajando. No sé si el tema, por ejemplo, es de seguridad y violencia, con qué organizaciones que estén trabajando desplazamiento forzado y militarización en el país podamos hacer un trabajo conjunto, ¿no? ¿Qué podríamos desdoblar la agenda? O sea, ¿cómo hacemos incidencia en Estados Unidos para evitar que los fondos presupuestarios que se mandan a México sigan siendo utilizados para fortalecer un proceso de militarización que lo que ha conllevado históricamente es al asesinato y desaparición de personas, y que eso ya no lo queremos, o sea, no queremos en México que se vuelva a repetir? Entonces, ¿cómo le decimos allá? No fijes ese presupuesto, no destines fondos a México para que se fortalezca esto, y cómo decimos acá, basta de procesos de militarización, ¿no? Entonces ahí creo que las voces también de Estados Unidos serían muy bien recibidas, ¿no? O sea, sí, imagínense una marcha en contra de la militarización en frente de la Embajada de México, de donde ustedes quieran, ¿no? Eso sería maravilloso. Entonces, cosas así creo que podemos hacer, cartas de solidaridad, enviar, acciones urgentes, posicionamientos conjuntos, ruedas de prensa ahora aprovechando la virtualidad conjuntas, qué sé yo, ¿no? Echar mano de la academia para hacer investigaciones, no sé, alentar a estudiantes a hacer tesis en determinados temas, no sé, o sea, la gama que nos da nuestra estrategia de incidencia es toda esta que yo les estoy poniendo aquí, y a lo mejor estoy siendo corta y son más. Lo que sí pongo como base y que es muy urgente y necesario son como dos cositas, o tres a lo mejor. Una sería documentar los casos,
O sea, ¿por qué es que queremos hacer algo, ¿no? O sea, ¿qué casos tenemos documentados de personas o de colectivos que se han visto afectados en derechos? ¿Cómo los hemos documentado? La otra, ¿cómo hacemos ese diagnóstico de lo que hay y no hay para poder presentar una propuesta clara? Y finalmente, los procesos permanentes de formación de quienes van a estar haciendo estas estrategias de incidencia, ¿no? Porque de pronto no basta con la exigencia por sí misma del derecho si no tenemos una lectura en conjunto de todo lo que está pasando, ¿no? A nivel económico, a nivel político, a nivel social. O sea, sí es importante formarnos en derechos, por supuesto, pero también acrecentar los liderazgos políticos que podamos tener en nuestras organizaciones, ¿no? Eso es muy, muy importante. Incluso hasta hablar de temas financieros, ¿no? Si es necesario, porque como pesa mucho lo económico en este país, pues también cómo hablamos ese lenguaje, ¿no? Cómo les llegamos y les decimos, no, mira, yo te tengo otros datos. No sé, por ejemplo, ¿no? No sé si soy clara con eso y te contesto, Sí, muchas Guadalupe. gracias, Rita, por este aporte. Y definitivamente contestaste mucho de las preguntas y cómo es que nosotros podemos trabajar en conjunto con organizaciones y redes en México. Y bueno, pues estamos llegando a tiempo, pero igual quiero invitar a los participantes si tienen alguna pregunta. Vamos a abrir los micrófonos en los próximos vamos a abrir los micrófonos y a permitir que si hay alguna pregunta, una duda, un comentario, pues lo puedan hacer en este momento. Y si no, bueno, igual nos dio mucho gusto escuchar. Ay, sorry, dale. Perdón, es que quería ver si alguien más quería preguntar. Rita, yo sé que este tema es para otra conversación, pero tú hablabas del tema de voluntad política y en tema de voluntad política para atención, para programas de personas, pues para la reinserción, para las personas deportadas de Estados Unidos a México, no hay cero presupuesto para programas que atiendan a estas personas. ¿Cuándo son, o sea, los tiempos, y lo económico pesa mucho, entonces, ¿cuáles son los tiempos para incidencia también en el tema presupuestal, para impulsar dineros que financien programas que atiendan a esta población? Ah, ok, mira, ahí ya me regresaste a la diapositiva que ya no les platiqué. No. Bueno, acá en esta diapositiva yo lo que les pongo son los tiempos legislativos, ¿no? De las dos cámaras, de senadores y de diputados, ¿no? Los procesos en que se eligen a unos y a otros. La Cámara de Diputados dura 3 años en su cargo los diputados y en la de senadores duran 6 años los senadores, ¿no? Entonces, bueno, considerar eso, ¿no? Los senadores salen con el presidente y entran con el presidente. Entonces, para que lo tengan ubicado, le queda al Senado actual le quedan 3 años, creo. O 2 años y medio. Entonces, bueno, la Cámara de Diputados se acaba de renovar, va empezando, de hecho, ¿no? Su legislatura inició ahora en septiembre. Eso es otro punto importante, ¿no? Los tiempos legislativos, ¿cuándo inician los periodos, ¿no? Hay 2 periodos ordinarios en el año. Uno inicia, el principal, bueno, no el principal, los dos son importantes. Uno inicia el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre. A menos de que haya algo urgente y que se vayan a sesión extraordinaria los diputados o los senadores, pues se prolongará, que casi siempre lo que se lleva a sesión extraordinaria es el presupuesto, porque justo el presupuesto se fija en este periodo del 1 de septiembre al 15 de diciembre, ¿no? Aquí se aprueba. Es decir, ya está presentada la ley del presupuesto para el ejercicio del 2022 en este periodo. El siguiente periodo comienza el 1 de febrero y concluye el 30 de abril. En este periodo, previo a este periodo, digamos de enero de enero a marzo, por decir algo, es el momento de hacer el cabildeo para el tema presupuestario con las secretarías de Estado, o sea, porque al final de cuentas quienes presentan lo que necesitan es cada secretaría de Estado, ¿no? La Secretaría de Hacienda va a juntar las peticiones, pero son las secretarías de Estado las que mandan sus necesidades presupuestales en lo operativo, en los programas, en lo que sea, ¿no?
Entonces ese es el momento que tiene sociedad civil para empezar como cuchillito de madera con las secretarías de Estado. Si ya se tiene identificado qué es lo que se necesita de dinero, entonces ese es el momento para estar jode y jode, mételo, porque si no lo meten, llega septiembre y ya no hay manera de incidir en que lo incorporen. En septiembre, de septiembre a diciembre, lo que se puede hacer es la presión ya al Congreso para que apruebe el presupuesto tal como se mandó, para que no recorte lo que se presentó como propuesta desde la Secretaría de Estado y que ya lleva todo un cabildeo hecho por sociedad civil, ¿no? Entonces, esos son los tiempos, digamos, en términos presupuestales que se tienen, y este trabajo se tiene que hacer con la Cámara de Diputados, que es la que va a revisar el tema presupuestal, ¿no? Y con las secretarías de Estado, el previo a la llegada a la Cámara. No sé si fui clara o las revuelvo. Sí, fuiste clara. Hay que empezar a tocar el bolsillo ya. Sí, ya, o sea, revisar lo que quieran, el tema que quieran colocar en tema de dineros es ya empezarlo a trabajar para que después de las vacaciones de invierno y una vez que regresen las secretarías de Estado a trabajar, es ir a las áreas donde se determina el presupuesto para decir, a ver, nosotros tenemos esta inquietud, y de ahí empezar a fregar para que lo metan en sus solicitudes y después llegue como parte del paquete presupuestario a la Cámara de Diputados, y ahí será otro cantar, ¿no? Ahí es a que no recorten y a que se apruebe tal como va el presupuesto. Muy bien, gracias, Rita. Y bueno, pues reconociendo tu aportación y tu pasión para esta conversación, y que nos has llevado un poco por la mano a entender más el sistema y cómo es que trabaja las rutas de incidencia en México. Y claro, agradecer de parte de las organizaciones que están aquí trabajando con población mexicana, hacer esas conexiones con nuestras raíces en México. Y pues de verdad que te agradecemos el tiempo, Rita, por haber aportado y apoyado estos esfuerzos para que nosotros tengamos ese conocimiento. Y claro, pues agradeciendo a todos que pudieron participar, y más que nada dándole las gracias a Raúl por apoyar en la interpretación, y a las organizaciones con convocantes como American Friends Service Committee aquí del programa de la Florida, CRLN, Center for Immigrant Progress, Durango Unido en Chicago, Colectivo Mujeres Transnacionales, la Red Mexicana y Alianza América. Y claro, más que nada, siempre un agradecimiento grande para ti, Rita, de haberte conocido. Y si tienes alguna última palabra, pues adelante. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo de verdad espero que esto les sirva. Yo les comparto, les envío la presentación, si les es de utilidad, se las envío con Sori, bueno, con Sori había compartido en algún momento las agendas legislativas por partido. Igual si se las puede compartir para que miren por dónde van los intereses de los partidos políticos acá, para que sepan de qué lado más que la iguana con cada uno y qué posibilidades tenemos de meter el tema, ¿no? Y aunque no esté el tema, porque no está, o sea, por lo menos que conozcan el perfil para ver en dónde podemos lograr una incidencia de que se apropien del tema, ¿no? Eso creo que es importante. Entonces yo les dejo con todo gusto la presentación y pues un placer compartir con ustedes. Gracias, Rita, y saludos a tu perrita. ¡Ay, sí! Ha estado gracias. Bien atenta en toda la reunión. Es mi compañero de exposición. ¿O es perrito? Es perrito, ajá. Ok, me lo saluda. Gracias. Muy amable. Gracias, pues muchas gracias a todas y a todos. Gracias.